Gracias por seguir con nosotros en News 24, el magazine español de i24 News. Dedicamos este programa a la situación de periodistas en el mundo. Damián. Además de ser una de las regiones más violentas del mundo, y tal vez como consecuencia de ello, América Latina es uno de los peores lugares en cuanto a libertad de prensa y expresión se refiere. Periodistas secuestrados, asesinados, golpeados, amenazados y censurados se convirtieron en una característica más dentro del panorama regional. Por otro lado, en su afán de poder, los políticos incluso llevaron a la prensa a rincones olvidados, potenciando medios propios al mejor estilo dictatorial. Por otro lado, también fue la década en la que floreció el llamado periodismo militante, una deformación de la profesión periodística utilizada para mantener gobiernos en el poder a través de propaganda política más bien al estilo orwelliano. Para hablar de este tema, estamos comunicados con Ricardo Rivas, vicepresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, miembros de FOPEA, pero antes que nada, docente y maestra de periodistas. Ricardo, gracias por recibirnos. Gracias, Damián, gracias por llamarme y para mí es un gusto tener la posibilidad de hablar con i24. Estoy a disposición de ustedes, son las 11:18 aquí en la República Argentina con un clima estupendo. Ricardo, ¿cómo definirías la situación de prensa en América Latina en la actualidad? En América Latina la situación es de gravedad, por cierto, pero no en toda América Latina. Si uno toma como referencias las encuestas permanentes que llevan adelante los colegas, los compañeros de Reporteros Sin Fronteras, sabemos dónde están los núcleos duros, dónde está el mayor peligro para los periodistas. Eso lo tenemos centrado en México, lo tenemos centrado en Venezuela, en Paraguay, y lo tenemos centrado también en la zona de Ecuador, allí donde tenemos dificultades. En el resto de la América Latina estamos, no voy a decir bien, porque soy de los que creen que la libertad siempre tenemos que asumirla como un asunto posible, porque todos los días es posible ser un poco más libres, pero sí tenemos posibilidades de expresarnos de otra manera. En general, en la región, los mayores inconvenientes se dan a partir de lo que mencionamos en los países de alta complejidad, donde los periodistas son asesinados, y además tenemos como problema muy grave la situación de la impunidad. De cada hecho que se produce, solo el 1% son judicializados y no siempre se obtienen condenas. Esto genera obviamente una situación de parálisis en las sociedades que se miran en nosotros, en los periodistas, y dicen, si a ellos les está pasando esto, ¿qué podrá pasar con nosotros? Que ni siquiera tenemos el poder de poder salir por la tele, salir por los diarios, salir por las radios y decir qué es lo que está ocurriendo. Este es el panorama que podemos señalar así rápidamente acerca de cuál es la situación para el periodismo en la América Latina. Hay una tendencia, en cierto sentido, de medios que son afines al poder político. Por solo nombrar dos ejemplos, uno sería el kirchnerismo en Argentina y otro el chavismo en Venezuela. Según tu visión, ¿esto es una moda o algo que quedó y llegó para quedarse? Yo diría que no es una moda, sino que es algo que viene desde siempre, con algunas diferencias y algunas particularidades especiales. Cuando digo que vienen desde siempre, tenemos que tener a la vista que desde muchos años, sobre todo en lo que corrió del siglo pasado, en lo que corrió del siglo XX, los distintos partidos políticos, las distintas tendencias políticas tenían justamente sus medios de comunicación, sus diarios, sus radios, sus canales de televisión, para poder llevar adelante sus mensajes. Lo que se ha dado como particularidad en los últimos años, y como bien lo mencionabas vos, en una época reciente en la Argentina, en la actualidad en Venezuela, e inclusive en algunos otros lugares, es que el poder político se hace cargo de un sistema de medios, en general públicos, pero también medios privados, y en ese contexto comienzan a trabajar no solo para informar, que lo hacen y poco y lo hacen y mal, sino para acomodar los mensajes y además atacar a aquellos periodistas profesionales que no están vinculados con ese poder. Esto no es una cosa nueva, no es reciente, no es una moda, y si uno quisiera dar un ejemplo de que estas no son cosas que se den solo en nuestra región, tenemos muy recientemente en Europa, en Italia, el modelo berlusconiano, donde además del señor Berlusconi tener a su disposición
todo lo que significan los medios públicos en Italia, tenía también, y la posee aún, una red de un gran conglomerado de medios privados que eran los que permitían que tuviera casi el unicato de la voz, el unicato del poder para llevar adelante las acciones comunicacionales necesarias. Son modelos de cooptación de algunos trabajadores de prensa, son medios de cooptación de sectores empresarios, y con eso se va hacia adelante tratando de imponer un discurso. Esto es menospreciar a las sociedades, menospreciar al ciudadano, porque básicamente, pese a que hay mucho en el sentido de que se dice si los medios de comunicación reflejan la realidad, repiten la realidad, crean la realidad, el ciudadano tiene mecanismos de resistencia, a veces son muy íntimos, pero esos mecanismos de resistencia son los que hacen que esos sistemas en los que se pretende desde una perspectiva del totalitarismo cerrar la posibilidad de mayores voces y de la pluralidad democrática en la comunicación, hace que esos sistemas realmente fallen. Ricardo, Carlos Burovich en el estudio te saluda. De la descripción que nos haces de esta realidad, ¿qué sería lo que habría que hacer brevemente para que esta realidad cambie? Es muy difícil imaginar qué es lo que se puede hacer según desde el lugar donde estés abordando esa realidad. Si uno lo aborda desde los estados en general tratan de trabajar sobre lo que los policy makers, los tipos que están haciendo las leyes, dicen que es para permitir una mayor democratización, para permitir la multiplicidad de voces. Eso es por un lado. Pero uno tiene que plantearse en el hoy cuál es el rol de las audiencias, cuál es el rol de los públicos. Y es ahí donde tenemos una gran posibilidad de torcer estas situaciones. ¿Por qué razón? Porque los desarrollos tecnológicos, yo he dejado de llamar revolución tecnológica, he dejado de llamar los nuevos medios. Pensemos, amigos, que la Internet ya tiene 45 años, y si a los 45 años es nuevo, bueno, puede ser nuevo el que lo descubra, pero son medios que están consolidados. Pero en este contexto tenemos que las audiencias son las que están empezando a marcar el camino. Tenemos otro problema más grave que se suma a los ataques contra los periodistas, contra los sistemas de medios, contra aquellas voces independientes, que son las fake news. Cuando tenemos noticias, que no es nada nuevo mentir, pero cuando tenemos aparatos para mentir con la información, eso también genera problemas de libertad de expresión, genera problemas para la prensa, porque en realidad se está filtrando en los circuitos informativos información basura. Y esa información basura es la que distorsiona en muchos casos aquellas voces independientes que quieren trabajar. Pero no solo los periodistas somos los que estamos en peligro. Desde hace muchísimos años, desde 2005, ya los compañeros de Reporteros Sin Fronteras están trabajando en una categoría que son los net citizens, los ciudadanos en red, que sin necesidad de ser específicamente periodistas, son ciudadanos y ciudadanas que se dedican a otra cosa y que hacen esto por vocaciones, es decir, se dedican a contar historias, también están en riesgo, y ellos son objetivo de aquellos que tratan de imponer un discurso para asesinarlos, para amedrentarlos, para secuestrarlos, o bien, por el otro lado, para inyectar en los circuitos informaciones falsas que dejen en mala situación a esos periodistas vocacionales que no tienen los estándares profesionales, pero que sí están contando qué es lo que está sucediendo en las sociedades de las que reportan. Ricardo, muchísimas gracias por recibirnos y la disposición que tuviste con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Damián. Vamos al corte y cuando volvemos tendremos nuestro segmento DocuNews 24. Veremos un informe sobre la situación del periodismo y la prensa en distintos lugares del mundo. Ya regresamos con más News 24 en español para i24 News.